Hola maestra y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre los fármacos antihistamínicos. Somos el equipo S conformado por Fernando López Gutiérrez y Saraíte Camachalsi Rivas. Los antihistamínicos son los fármacos más empleados en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Están entre los medicamentos más prescritos a la población general y muchos de ellos pueden adquirirse además sin receta médica. Se trata de un grupo de fármacos cuya característica común es el de inhibir los efectos de la histamina. Esta es una sustancia química presente en todos los tejidos corporales que interviene en muchos procesos fisiológicos desde las reacciones alérgicas a la secreción ácida del estómago y el nivel del sistema nervioso central. Determina en gran parte la sensación de hambre y los ritmos sueño y vigilia. Para ello, la histamina actúa a través de cuatro tipos distintos de receptores: H1, H2, H3 y H4. Los antihistamínicos se emplean en el tratamiento sintomático de enfermedades alérgicas como la rinitis y urticarias, agudas o crónicas, y en el control del picor y el rascado de diversas causas, ya que muchos de los efectos de las reacciones alérgicas, picor de ojos, goteo de nariz, picor de piel, están causados por la acción de la histamina. Por otra parte, los antihistamínicos se usan en el tratamiento y prevención del mareo y del movimiento, cinetosis y de algunos vértigos, y en el tratamiento inicial del apetito, aunque esta indicación se halla un poco en entredicho. Los pocos antihistamínicos disponibles por vía parental, intramuscular o intravenosa se usan asimismo como complemento de la adrenalina y los corticosteroides en el tratamiento urgente de la anafixilaxia o choque alérgico generalizado grave. Los antihistamínicos son un tratamiento sintomático, es decir, consiguen contrarrestar los síntomas de las enfermedades alérgicas, pero no se considera que curen la enfermedad. Por todo ello, la decisión de un tratamiento continuo o a demanda con antihistamínicos dependerá siempre del médico que los prescriba, en función de cada paciente. Para muchos alérgicos, los síntomas son peores entre las 4 y 6 de la mañana, por lo cual es recomendable tomar un antihistamínico a la hora de irse a la cama. Puede ayudar a sentirse mejor en la mañana y así evitar los posibles daños. Clasificación de los antihistamínicos. Los antihistamínicos suelen clasificarse desde el punto de vista clínico en dos grupos: antihistamínicos clásicos o de primera generación y antihistamínicos no sedantes o de segunda generación. Los antihistamínicos clásicos o de primera generación causan sedación y diversos efectos anticolinérgicos, en general indeseables, como sequedad en la boca, visión borrosa, estreñimiento y o retención de orina. Suelen formar parte de los compuestos anticatarrales de venta con y sin receta, y a la mayoría deben tomarse varias veces al día. Los antihistamínicos no sedantes o de segunda generación son más seguros desde el punto de vista del rendimiento laboral y escolar y la conducción de vehículos. Presentan menos interacciones medicamentosas que los fármacos clásicos y en su mayoría se usan en una dosis diaria. Efectos secundarios de los antihistamínicos. Los antihistamínicos pueden inhibir, además de los receptores H1 de la histamina, algunos receptores de la acetilcolina, desencadenando los llamados efectos anticolinérgicos, los cuales pueden ser sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa y retención de orina, como antes se ha mencionado. Por otra parte, las acciones de inhibición del vómito y el mareo de muchos antihistamínicos se deben en buena medida a sus acciones anticolinérgicas en el sistema nervioso central. Antihistamínicos en el embarazo y la lactancia. En general, es aconsejable evitar cualquier tipo de medicación durante la gestación que no sea absolutamente imprescindible. El primer semestre resulta especialmente importante, sobre todo hasta la 8ª semana del embarazo. Sin embargo, antihistamínicos de primera generación con efecto antiemético como el dimidrato de meclocina se han utilizado tradicionalmente desde hace medio siglo para contrarrestar las náuseas y los vómitos de este estado, y muchos otros antihistamínicos clásicos se encuentran en productos y anticatarrales en venta sin receta.
Los datos epidemiológicos no sugieren un aumento de riesgo fetal o de malformaciones asociado al uso de estos antihistamínicos clásicos. Son conocidas unas categorías de riesgo para el uso de medicamentos durante la gestación, de acuerdo con la documentación actual y la relación riesgo-beneficio. Los antihistamínicos de segunda generación se encuentran en su mayor parte dentro de la categoría B, es decir, probablemente seguros, aunque sin estudios en mujeres, ya que está terminalmente prohibida la comercialización de medicamentos causantes de malformaciones en estudios animales, así como los estudios de fármacos mujeres embarazadas. En resumen, los datos existentes sugieren que no hay un aumento significativo de riesgo fetal, tampoco con los antihistamínicos de segunda generación más usados. Quiere decir que los antihistamínicos durante el embarazo hasta el día de hoy parecen ser seguros. Antihistamínicos en la lactancia. Muchos antihistamínicos, especialmente de segunda generación, carecen de estudios de excreción en la leche materna. Con todo, los hechos son varios antihistamínicos clásicos, así como con loratadina, desloratadina y fexofenadina, sugieren que el lactante recibiría como máximo el 1% de la dosis administrada a la madre. Por ello se piensa que las mujeres que dan de mamar pueden aliviar sus síntomas de alergia con antihistamínicos sin aumentar el riesgo de efectos adversos sobre los lactantes. ¿Cómo es su tratamiento farmacológico? Bueno, los fármacos antihistamínicos son un tratamiento sintomático. Esto quiere decir que contrarrestan los síntomas de las enfermedades alérgicas, como lo puede ser el picor, enrojecimiento de la piel, lagrimeo o estornudos, y es por esto que no se considera que curen alguna enfermedad. Pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, en las enfermedades como rinitis alérgica o urticaria, estas pueden persistir por algún tiempo y el tratamiento será continuo por algunos meses, y esto pues puede verse de manera buena. Sin embargo, no siempre es así. Es importante mencionar que los antihistamínicos tienen una propiedad antiinflamatoria, la cual ayuda a la prevención de nuevos síntomas en muchas enfermedades alérgicas, pero es importante que la decisión de que un tratamiento continuo por antihistamínicos dependa del médico y esto en función de cada paciente. Su mecanismo de acción. Para empezar, mencionaré qué es la histamina. La histamina ayuda a procesos alérgicos e inflamatorios y a la modulación inmunitaria. Esta es liberada por los mastocitos y ejerce su acción por los receptores específicos. Hasta ahora se reconocen 4 tipos de receptores de histamina. Los receptores H1 y H2 están presentes en muchísimas células del cuerpo, es decir, están en células endoteliales, epiteliales, del músculo liso, neuronas y células del sistema inmune. Estas, cuando se activan, estimulan las diferentes fases de la reacción alérgica, por lo que se traduce en vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular o inflamación. Ahora, por otro lado, los antihistamínicos actúan como antagonistas competitivos de la histamina. Esto quiere decir que un fármaco antihistamínico se une al receptor H1 sin activarlo e impide que así la histamina se una y los active. Los antihistamínicos como grupo no inactivan químicamente a la histamina ni la antagonizan desde el punto de vista fisiológico. Ahora, los antihistamínicos H1 estabilizan al receptor en estado inactivo, inhibiendo la acción de la histamina, mientras que los antihistamínicos H2 actúan fundamentalmente inhibiendo la secreción gástrica. Pero como les mencionaba, hay 4 tipos. Ahora, los receptores H3 y H4 están menos extendidos, pero se sabe que son conductores del prurito y de las distintas fases de la reacción inflamatoria inmune. Cabe mencionar que los fármacos más utilizados son los que se unen al receptor H1. Su mecanismo de acción ahora enfocados a esta imagen. Aquí tenemos un alergeno. Tenemos los anticuerpos producidos por el sistema inmune, los anticuerpos se enlazan a los receptores celulares y el alergeno se enlaza con el anticuerpo y activa la liberación de histamina. Como podemos ver aquí, los circulitos amarillos son la histamina. Y acá tenemos al receptor de histamina. Acá tenemos nuestro vaso sanguíneo. Y cuando la histamina llega con el receptor, ocupa el receptor de histamina y los vasos sanguíneos se dilatan y empieza a
hacerse todas las fases de a lo mejor una inflamación por el sistema inmune. Pero de este lado tenemos a los antihistamínicos, que los antihistamínicos encajan perfectamente en los receptores de histamina, y cuando el antihistamínico ocupa el receptor en lugar de la histamina, este permanece inactivo, y es decir, los vasos sanguíneos no se dilatarán y todas las fases que posiblemente la histamina puede producir ya no se harán. Este es el mecanismo de acción y este es el proceso por el cual los antihistamínicos ejercen su acción farmacológica en el cuerpo. Ya aquí en forma de resumen dejo sobre los receptores H1 y H2, H3 y H4. Por ejemplo, en los H1 y H2 tienen un amplio abanico en las células, como ya les comentaba, se encuentran en células epiteliales, en distintas células y estimulan diferentes fases de la reacción alérgica, mientras que los H3 y H4 el papel potencial no se conoce completamente y pues no son tan extensas. Los fármacos antihistamínicos menos H1, que son los que atacan a los receptores H1, estabilizan al receptor en un estado inactivo. Los menos H2, que son los fármacos que llegan a los receptores H2 e inhiben la secreción gástrica. Acá tenemos dos ejemplos de fármacos y tenemos la ceritricina, que reduce la atracción de las células inflamatorias al foco tras la provocación con antígeno e inhiben la expresión de la molécula de adhesión intracelular. También tenemos la loratadina, que inhibe la liberación de triptasa y la alfa-macroglobulina en la superficie de las células epiteliales. Estos son algunos ejemplos nada más. Los fármacos antihistamínicos se pueden clasificar en 6 grupos químicos, pero desde el punto de vista clínico se clasifican en clásicos o de primera generación y antihistamínicos no sedantes o de segunda generación. Los antihistamínicos clásicos o de primera generación son fármacos que penetran en el sistema nervioso central, son poco selectivos en sus acciones y es por esto que pueden causar algunos efectos secundarios, como somnolencia, aumento de apetito, sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento. Estos son utilizados para la inhibición del vómito y mareo o para aliviar el goteo nasal. Estos se transforman rápido en el hígado y es necesario tomarlo de 3 a 4 veces al día. Están a la venta con o sin receta. Cuentan con algunas presentaciones intraperitoneales. Ahora, los fármacos antihistamínicos no sedantes o de segunda generación son los que van directamente a los receptores H1 y penetran menos en el sistema nervioso central, por lo que se pueden considerar un poco más seguros desde el punto de vista con respecto al rendimiento laboral o escolar, ya que presentan menos interacciones entre medicamentos como con la primera generación. Y estas mismas características pues ayudan a que en algunos casos su dosis sea única, solo una vez al día se tomen. Estos medicamentos se utilizan sobre todo en urticaria aguda y crónica y en enfermedades que a lo mejor son un poco prolongadas. Carece de presentaciones por vía intramuscular o intravenosa. Aquí les dejo algunos ejemplos de fármacos de primera generación y de segunda generación. Por ejemplo, en las de primera generación tenemos la azatadina, clemastidina, hidroxicina. Estos son algunos fármacos que se utilizan pues para los mareos. En segunda generación igual tenemos bilastina, evastina, loratadina, que fue una de los que ya les mencioné anteriormente.